Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. A través de Radio Arequipa Internacional, Radio Estación Lamas, EDENEX es la radio del misterio, acercateradio.org, pero sobre todo a través de Imperial 299.5 para todo el sur de Lima. Y por supuesto, todo esto queda para la posteridad en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos ya, pues ¿qué esperan? Es totalmente gratuito y hay bastante contenido del misterio y también del enigma humano, que trasciende a veces los misterios clásicos, ¿no? Bueno, en esta ocasión tengo a un invitado que hace poquito nomás ha estado también a través de estas ondas y él pues nos habló en esa anterior ocasión sobre misterios enfocándose en el fenómeno ovni de su país natal, de Costa Rica. Él es Carlos Chavarría, conocido también como Carles Ditsu en las redes, investiga estos temas y pues ahora vamos a conversar también sobre misterios, sobre enigmas de ese hermoso país centroamericano. Pero si bien también vamos a tratar algo de fenómeno ovni que nos pudo haber quedado en el tintero en la vez anterior, vamos a enfocarnos más quizá en lo paranormal, ¿no? Esos dos, digamos, esa división clásica que hay en el mundo del misterio, ¿no? Que en realidad ya está bastante trascendida, pero queda todavía, ¿no? Que es el fenómeno ovni, lo supuestamente extraterrestre y lo paranormal. Bueno, ahora vamos a ir a lo paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido nuevamente a tu casa, Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a compartir alguna temática de este tipo. Así es. Creo que quedó algo, me mencionaste por decir en la ocasión anterior respecto a algún caso relacionado supuestamente a seres de otros mundos, algún caso de temática ovni respecto a Costa Rica, que no lo dijiste en el anterior programa. Sí, hay una parte que me había tocado, que no pude hablar, que es muy interesante, que se da, bueno, últimamente no sé si se ha dado. Hablo del fenómeno de las oleadas. Voy a dar un repaso así rápido de las oleadas en Costa Rica, que más o menos ya los que andamos en esto ya conocemos más o menos desde qué periodo se dio. La primera mención de un avistamiento de ovnis en Costa Rica se dio en 1963, que yo creo que yo lo había mencionado la vez pasada cuando hablaba de don Enrique Castillo Rincón, el contactado. Así es. Sí. Ahí él vio dos objetos voladores durante una erupción del volcán Irazú. En ese momento estaba en su mayor periodo de erupción. Después, en el 77, siempre me acuerdo que por aquellos tiempos yo estaba como en el colegio y el periódico que ya no existe más, que se llamaba La Prensa Libre, había publicado algunos artículos. No los tengo a mano, pero sí tengo a mano un artículo que ya ha publicado la revista Contactos Extraterrestres, que es todo un clásico del fenómeno ovni a nivel hispanoamericano. Aquí él destaca una pequeña oleada que se había dado en 1977, donde destaca un avistamiento con una fotografía de Roberto Montero, que era un periodista
es un periodista que en ese tiempo trabajaba en la prensa libre. Ujú. Él pudo fotografiar desde la azotea de su casa, que está situada en Heredia, que es una de las provincias de acá de Costa Rica, un objeto en el cielo. Se nota, la foto es muy buena. Obviamente en ese tiempo el material se obtuvo con el que existía en esos momentos, pero aquí habla de que eso fue tomado con equipo especial para tomar fotografías de noche. Después en las cercanías de la capital, lo que se llama Guadalupe y Escazú, hubo otro objeto luminoso que sobrevoló la zona y más o menos estaba a unos 3 metros de altura. Después, en el volcán Irazú, otra vez en el volcán Irazú, fue avistado unos ovnis por parte del señor Banks, que trató de buscar alguna información de él, pero no lo encuentro en mano. Después, en el 82, se dio una oleada muy intensa, que ocurrió básicamente en el centro del país, o sea, en San José, aunque se dieron algunas apariciones de fenómeno en las capitales. Por ejemplo, acá donde vivo yo, a unos 33 kilómetros de San José, en Cartago. También recuerdo algunos avistamientos en las playas, en Punta Arenas, lo que conocemos como Punta Arenas, en el Pacífico de Costa Rica. En este caso, lo interesante de estos avistamientos, de esta oleada del 80, es un documento que se puede obtener del Ministerio de Seguridad Pública por parte de los testigos, que eran 3 policías. Así como en forma resumida, habían unos patrulleros, déjame ver el nombre, Elías Ibaja Arias, uno de ellos, y otro que se llama Cecilio Ibaja Arias. Ellos, bueno, el primero andaba buscando una patrulla, porque la patrulla no respondía. Era las 12, medianoche más o menos, por ahí. En la zona que conocemos acá como Desamparados, o sea, en la parte este de la capital. Uh-huh. Pronto, en cierto momento, ellos ven un disco volador, el clásico platillo volador, que se veía con unas grandes luces a través del parabrisas. En el momento en que el objeto se posó sobre ellos, que estuvo un ratito posado sobre la patrulla, se fue el aparato, el vehículo se apagó. Después reanudó la marcha y se fue hacia la parte como suroeste de la capital. Y después ellos mismos, en ese momento andaba Elías Ibaja con otro patrullero, y escucharon más reportes de objetos parecidos que se estaban viendo en la zona. Otro día, al día siguiente, otro patrullero, esto sería el 21 de enero de 1980, donde hubo un apagón nacional, el Cecilio Ibaja Arias había avistado un objeto también por esa misma zona, pero el objeto estaba como posado flotando, pero con un rayo, digamos, tratando, supongo yo, de buscando algo. Esos dos avistamientos se encuentran en la red, en un documento que tanto don Cecilio Ibaja Arias como su compañero Elías Ibaja le enviaron al coronel Marino Donato, con sello del Ministerio de Seguridad Pública. Uh-huh. Después, así, brincándonos para el 92, hubo otro avistamiento también, donde fueron testigos cientos de
de taxistas y patrulleros. Esta vez fue en la zona cercana a lo que sería el aeropuerto Tobias Bolaños, que está cerca del del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Este avistamiento fue diferente. En un objeto como de unos 25 metros de diámetro y 25 de alto. Imagínate como un pastel con dos niveles. Ya. Obviamente el nivel superior es más pequeño. En la parte superior, en el centro de la parte de arriba del ovni, había como una torrecilla con una luz que giraba. El ovni emitía luces por la parte de abajo, emitía luces que estaban todas alrededor del objeto. La parte superior, digamos, la segunda parte, la parte de arriba del queque, tendría como una especie de ventanitas alrededor. Era muy brillante, emitía luz muy fuerte, y giraba. El objeto, en cierto momento del objeto salieron algunos más pequeñitos que se cayeron y después volvieron a regresar. Déjame ver, eso fue en 1992. Ellos también emitieron un comunicado al Ministerio de Seguridad Pública, pero por el momento no sé si lo tendrán ahora. Ellos, déjame ver, a esa luz, a ese ovni se había sumado otro elemento interesante. Fue que el motor de la unidad se apagó y ocurrió igualmente por donde pasaba el ovni, se iba la luz. Después, fue una época muy intensa en el 92, también cerca, esta vez pero del aeropuerto Juan Santamaría. El capitán Oscar Mioño, el supervisor de radiopatrullas, ve a 75 metros un ovni con fuertes luces y girando. Su radiopatrulla queda paralizada. Eso fue ese mismo día. Después, el 26 de julio, déjame ver. Después, en el 92, el teniente Morales también fue testigo de otro avistamiento. Él hizo un dibujo muy interesante del objeto. Después, en el 97, por 2 días, sobre la capital, pasaron una serie de flotillas de objetos voladores encima de la capital. Obviamente mucha gente los vio, los medios informativos publicaron sus videos, sus notas en los periódicos, pero solamente sobre 2 días. Acá se había teorizado de que había sido parece mentira, pero hablaban de una estación espacial. No me acuerdo en ese momento cuál sería. En ese tiempo podía ser la Mir, probablemente. Creo que estamos hablando de esos años. Sí, me parece que era ella. Eso fue por parte de me parece un profesor que yo conozco de física, que se dedica a la cuestión de noticias de astronomía y todo eso. Y no había caído, la verdad, nada que ver, Fernando, porque no, es pura lógica, no jamás. Imagínate varios 15 objetos voladores volando sobre la capital de este a oeste, el primer día, después el segundo día. Y después, déjame ver, durante el año 1980, en la oleada de ese año sobre Costa Rica, aunque también obviamente estuvo muy focalizado en San José, hubo un reporte muy interesante donde yo estaba en el colegio, traté de investigar, pero no se obtuvo nada. Resulta que había acá cerquita de donde vivo yo, a 1 kilómetro al norte, está ¿cómo te dijera? El puesto de la Cruz Roja.
de Cartago, del centro de Cartago. Uh-huh. Un objeto volador se había posado encima del edificio, que es un edificio viejo, que fue construido por ahí de los años 50 o 60, son de 2 o 3 pisos. Ahí en ese momento, eso era de noche, de madrugada, en ese momento había un muchacho que estaba cuidando el edificio, cuando escucha un objeto que está encima del edificio, y él tenía una grabadora obviamente de cassette, en esos tiempos de cassette, y entonces él escuchó como un ruido, como un silbido, y entonces él grabó el silbido en un cassette. Yo andaba con un amigo mío y yo le dije, vamos a averiguarnos qué pasó con esa gente, qué pasó con el muchacho. Yo me acuerdo de haber visitado a la Cruz Roja, pregunté por la persona, pero nos dijeron que no, que ya sabía que había dejado de trabajar en la Cruz Roja. Lamentablemente no se pudo recuperar el documento, que era un documento, un cassette donde se escuchaba la grabación del ovni. Yo contacté también con los investigadores de los hermanos Vilches, que ya fallecieron el año antepasado, pero tampoco obtuvieron ninguna información. Eso fue muy lamentable, porque hubiera sido un documento muy, muy interesante. Y con respecto, déjame ver, con respecto a ufología, eso sería todo, porque Roja, con respecto también al fenómeno ovni, pero más reciente, y yo hasta hace poquito me di cuenta, es la experiencia de una amiga mía que ella vive en la zona sur de San José, en Pérez Celedón, a unas 8 horas en autobús de la capital. Tiene algo que pasa muy a menudo con las personas que han experimentado este tipo de fenómenos. Ella también, no lo menciono mucho, pero ella en otro audio menciona una experiencia paranormal. Esas personas parece que tienen alguna cualidad que es muy interesante, que les llama la atención a los supuestos tripulantes de estos objetos como fenómenos paranormales. La persona tiene cualidades, algún don, alguna capacidad de sanación. Sí, con respecto sí, no vieras qué interesante, porque ella, por ejemplo, ella ve, ella no lo menciona, creo que ahí en el audio, pero ella puede ver, eso es en la zona sur. En la zona sur existen 2 cerros muy conocidos que se llaman Cerro de la Muerte y Cerro Chirripó. Los 2 cerros están a mucha altura, y en particular el Cerro Chirripó es una zona muy fría, con este tipo de vegetación, ¿cómo que se llama? De páramo. Uh-huh. Y es una zona muy, muy propensa a verse objetos voladores cerquita de la zona. Y entonces esta persona me cuenta de que ella logra ver muchas veces durante la noche, en noches despejadas, objetos trasladándose entre los 2 cerros. Hay otra cosa que tiene que ver con eso también, donde se mencionan los cerros y actividad ovni, que había mencionado un periodista acá en Costa Rica. Yo traté de conseguir la información, pero él al final no me pudo conseguir nada. Es con respecto a eso mismo, pero que tiene que ver con las torres de control del aeropuerto Juan Santamaría. Según este periodista, hablando con los controladores, parece que hay una actividad. Aquí está la cordillera volcánica central, que tiene donde está el volcán Turrialba, el volcán Irazú, el volcán Poás, el volcán Arenal y otros más, pero en especial estos. Parece que hay un tránsito entre esos volcanes de objetos voladores.
Que curiosamente también, porque al final es el mismo arco volcánico del Pacífico, curiosamente también es lo que pasa en México, ¿no? Entre los volcanes que están en la zona del el Popocatépetl y otros que están cerca de ahí, hay también esto como de entrada, salida de objetos, incluso objetos que parecen ir de un volcán a otro. Aquí en Perú también, justamente nos escuchan una de las ciudades en donde se transmite Misterios al Anochecer, que es Arequipa, que está situada a las faldas del majestuoso volcán Misti. Entonces hay gente que también ha reportado objetos voladores no identificados en esa zona, ¿no? El volcán Misti, el Pichu Pichu, el Sabancaya y otros más. Entonces pareciera que estos objetos o lo que sean tienen algún tipo de interés o por lo menos curiosidad por estas muestras vivas de la geología terrestre, como son los volcanes y los sitios con actividad telúrica, geotermal y otras, ¿no? Sí, claro, sí, me llama mucho la atención este fenómeno. Yo vivo cerquita del volcán Irazú, perdón. En el 63 el país vivió un problemita con este volcán, con el Irazú, por una erupción de ceniza. Uh-huh. Después también el volcán Turrialba. Y a mí me consta por las noticias que han salido que sí hay mucha actividad. Nosotros, cierto grupito ahí que nos interesa ese tipo de fenómenos, no damos con ¿cómo se llama? ¿De dónde salen estos objetos? Si tienen alguna base. Bueno, en los años 80 se especulaba que en el volcán Irazú, que es el más alto de Costa Rica, hubiera una base extraterrestre ahí. Lo cierto es que nunca se ha comprobado. Se ven continuamente objetos como estamos comentando, pero no sabemos si existe un lugar de entrada o un lugar de salida. Pero es un gran misterio que ojalá algún día se pueda saber un poquito de esto. Según algunas comunicaciones que mantiene una gente, un matrimonio que yo había mencionado la vez pasada, que son de la zona de Heredia, donde pareciera que ellos lo que tratan es de disminuir la actividad. Algo parecido como hablaba sobre el volcán, el Popo, en México. Uh-huh. Pero es una hipótesis, no tiene que ser necesariamente esa. También se habla de que podrían ser corredores naturales donde hay mucho magnetismo y ellos les sirve como cuando, por ejemplo, has visto los trenes, creo que en Europa, Japón, que utilizan magnetos para viajar. Claro, así es como, sobre todo en Japón, ¿no? Que utilizan, o sea, mejor dicho, los trenes no tocan los rieles, por decirlo así, sino que hay como un rechazo entre polos opuestos que hace que pues pueda fluir, digamos, entre comillas, flotando el tren, ¿no? Parece magia, en otra época nos hubiera parecido cosa divina o cosa diabólica, pero así funcionan estos trenes. Y sí, yo también lo que he escuchado es que, bueno, hay tantas teorías, ¿no? de estos objetos, sobre todo creo que el volcán que ha sido más observado en este sentido ha sido el Popocatépetl, como dices, en México, ¿no? Y lo que mencionaban es que pareciera que algunos de esos objetos es como que ingresan y como si se abastecieran de algo, de repente algún tipo de energía, recargar baterías, como diríamos en un lenguaje muy primitivo y muy terrestre, ¿no? Suponiendo que sus naves tuvieran baterías. Y después de esa recarga, pues ya salen disparados como si fuera una estación de abastecimiento, ¿no? Como si fuera una gasolinera, entre comillas. Obviamente no sabemos qué tipo de energía es la que ellos emplean, pero y de ahí parten, no sabemos si a otros mundos o a hacer qué, ¿no? Interesante. Sí, y déjame ver si, bueno, hay dos casos que todavía no he podido ahondar mucho en ellos. Hay uno de una amiga que muy cercana, conocí hace unos años. Ella
me ha contado parcialmente alguna historia con respecto a abducción. Ella estaba caminando en ese tiempo el esposo, en una playa acá en Costa Rica, cuando ellos se ven absorbidos como una especie de rayo. Pero lo que me interesó, lo que me llamó la atención fue la descripción que ella sintió, la descripción de lo que sintió. Dice que ella ella fue llevada junto con el esposo a un objeto volador, pero que cuando ellos estuvieron en el rayo que los sube, por decirlo así, sentía como la consistencia de la gelatina. Nunca se me olvida eso. Hasta ahí donde ella me cuenta. Lo interesante es que ella me habla de que ahora hay un término que se usa mucho en la nueva era que se llama semilla estelar. Sí. Ellos, según ella me cuenta, son unos apunianos del planeta Apu. Serían del tipo nórdico. Le comunicaron a ella que ella es una semilla estelar. Y otra cosa interesante, mucho más que interesante, es que ella logró ver a una mujer, obviamente, en un bus aquí en San José. Y me dijo que le haya tomado foto. Lo que pasa es que tengo que hablar con ella a ver si se puede se puede encontrar la fotografía. Claro. No es la primera vez que mencionan extraterrestres andando entre nosotros. Hasta ahí la experiencia de esa muchacha. Después hay otro muchacho que de Turrialba, cerquita de donde está el volcán Turrialba, donde él también ha tenido experiencias de tipo, no podría decir de abducción, no sé la verdad, más bien parece de contacto, donde él mantiene contacto con unos seres. La verdad no sé de dónde serán ellos o de dónde dicen ser. Lo curioso es que él se casó, pero él no podía tener hijos. Él era infértil. Uh-huh. Él me cuenta de que a raíz de eso, él tiene contacto con esos seres que no sé la verdad desde cuándo los tiene. Y pasó con lo que cuenta la muchacha donde está el audio. Hubo un periodo, un momento de sanación. A él le arreglaron el problemita que tenía con él no puede tener hijos y ahora puede tener hijos. Uh-huh. Carlos, hay algo que no quiero dejar pasar y que me ha hecho, como se dice, levantar las cejas, ¿no? Es la referencia que has hecho al planeta del cual menciona esta persona que provendrían estos seres, además de tipo nórdico. Bueno, el planeta Apu, ¿no? Que son apunianos. Lo que pasa es que, bueno, aquí en el programa en Misterios al Anochecer hemos hablado antes de los apunianos, y no solamente en un programa, sino que, bueno, yo allá y les mando un saludo también, como siempre, fieles oyentes ellos y grandes amigos, unas amistades que tengo en el distrito de Chilca, enclave ovni por excelencia al sur de Lima, sobre todo pues a los amigos Eduardo Camacho, Julio Dongo, que ellos pues comentan que en la década de los 70s conocieron a Vitkonovic, Vlado Kapetanovic, contactado de origen serbio, bueno, montenegrino en realidad, en ese tiempo era Yugoslavia, ¿no? Que residía en Perú y que él escribió libros como 170 horas con extraterrestres y otros más, en los que hablaba de su contacto en los Andes peruanos con seres que aseguraban provenir justamente de un planeta llamado Apu, ¿no? Y también estos otros amigos cuentan, ¿no?, algunas experiencias que ellos habrían tenido con determinados seres de nombres como Ivanka, Sai y otros que habrían tenido, o bueno, en el caso de Ivanka habría sido una humana que fue llevada por estos seres, en el caso de Sai sería un apuniano, ¿no? Pero así, y también incluso ya en los 90 en España había un grupo denominado Aztlán que ellos por su parte, aunque con otro discurso, otro testimonio, también decían haber tenido contacto con seres igualmente de un planeta llamado Apu, ¿no? Entonces,
y los describen en todos los casos como seres de los típicos nórdicos, ¿no? Que en el folclore ufológico, por llamarlo así, los relacionan más que nada con seres de las Pléyades o de Lira, ¿no? Pero me parece muy interesante, porque yo hasta ahora había escuchado pues que hablaban de apunianos en Perú, en España, me parece que también en Argentina, con Ricardo González, que bueno, él es peruano, pero reside en Argentina, pero ahora me estás hablando también en Costa Rica, o sea, esto amplía el panorama y lo vuelve aún más singular. Sí, claro, sí, sí me llama mucho la atención. Cuando se habla del origen, y yo había mencionado la vez pasada a la pareja Cial, el grupo que es un grupo conformado por Alejandro y Cindy. Ellos hablan, yo te había comentado, creo que la experiencia que tuvo Alejandro cuando vio un nórdico. En el caso de ellos cuentan, o en particular Alejandro, de que estos seres que estarían aquí en la zona norte, en la cordillera volcánica central, sobrevolando esas zonas, ellos son de Alpha Centauri. Ellos, según la información que nos da. Y el otro muchacho, el que conté que ya no tiene problemas de infertilidad, también él sabe el origen. Lo que pasa es que en ese momento no tengo el dato. Pero, y para terminar, para rematar, en el caso de Enrique Castillo Rincón, digamos el más conocido acá en Costa Rica con respecto al fenómeno OVNI, en el caso de él pasa igual que con Billy Meyer, y no estoy seguro si con Sixto Paz. No, mentiras. No, creo que Sixto Paz no. Pléyades. En el caso de Enrique Castillo, él habla de pleyadianos. Ya. Billy Meyer, no, Sixto Paz es Ganímedes. Exacto. Billy Meyer sí es Pléyades con su amiga la pleyadiana Semillase, claro. Exactamente, sí. Y después de todas esas experiencias que te he contado, la soledad no se ha vuelto a ver ningún tipo de actividad parecida. A mí me llama mucho la atención el fenómeno de la soledad. Es como si ellos hicieran como un barrido de una zona en particular, donde ellos se acercan más de lo normal a las zonas donde hay una especie de ¿cómo se llama? Obviamente de acercamiento, pero causan ciertos disturbios, por decirlo así, a nivel eléctrico. Es que en particular yo creo que tiene que ver con el tipo de propulsión, el tipo de tecnología que ellos utilizan, que tiene que ver mucho con el magnetismo. Y de ahí ese efecto de apagón de esos objetos. Lo curioso es que no se ha vuelto a dar esto en el 2000, no, déjame ver, hace como unos 3 años antes de la pandemia, se vio un objeto volador sobrevolando el volcán, el aeropuerto de Juan Santamaría. Se había pensado que era un dron, pero el problema es que aquí no se permiten drones de cerca de los aeropuertos. Nunca se supo más. Ahí está el material que está en YouTube. Fue investigado por los hermanos Vilches, que fue el último caso investigado por ellos antes de que ellos fallecieran. Y entonces, como te digo, es muy muy interesante la actividad OVNI acá en Costa Rica. Vamos a ver qué nos espera para este nuevo siglo. Si la actividad se vuelve un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más tranquila, como es en el caso de la pareja Cial, donde los ovnis se ven, pero solamente si uno los busca. No se presentan este fenómeno de las oleadas. Eso con respecto a la actividad OVNI en Costa Rica. Ya yéndonos para la parte paranormal, bueno, Costa Rica como
como país, de parte de los países latinoamericanos, hay mucha actividad paranormal. En particular, no tengo ningún caso en particular, pero sí, por ejemplo, hay mucha actividad con respecto a lo que nosotros en Costa Rica y en México y América Central, no sé allá en Perú, Fernando, con respecto a La Llorona. Vieras cómo hay actividad con respecto a La Llorona. Hace poquito, cerquita de donde vivo, hay una zona que se llama, déjame ver si yo recuerdo el nombre, a unos 15 kilómetros de donde vivo, Navarro del Muñeco, se llama así. No sé por qué tiene ese nombre. Allá es una zona un poco más tranquila de donde estoy yo. Aquí pasa mucho carro, es el centro de la provincia. Allá es mucho más tranquilo. Había un señor que tenía una cámara de vigilancia que daba a la calle. En la calle se ve la calle exterior, la calle pavimentada, y sobre esta calle hay un mercurio, el alumbrado público, ¿no? En la noche escucha a este señor un quejido, y resulta que bueno, obviamente se asusta de todo lo que uno siente cuando uno podría sentir o escuchar ese tipo de fenómenos. Lo cierto es que quedó grabado en la cámara. En la cámara se nota una persona que camina, una mujer que camina, que es de pelo largo, con una bata larga, que le llega hasta los pies, no se le nota los pies. Lo cierto es que da como vuelta, como que no tuviera rumbo fijo, y en ese momento es cuando empieza a oírse el lamento. Eso fue este año, en esta zona sur de donde yo vivo, en Cartago, la provincia de Cartago. Al norte de la provincia se da otro fenómeno igualmente asombroso, hablando de este tipo de entidades. Aparte de eso, te iba a mencionar un suceso que había ocurrido en el estadio Saprissa. Aquí Costa Rica es un país muy futbolero. Uh-huh. Y entre los equipos que tienen más seguidores está el Deportivo Saprissa, de la capital. Ellos tienen un estadio modesto, muy moderno, pero modesto. Se llama Ricardo Saprissa. Ya. Resulta que había un partido donde estaban presentes miembros de la FIFA y obviamente algunos del equipo y los jugadores y algunos periodistas. Había poca gente. Resulta que había una persona que estaba sentada, era una mujer que estaba sentada en una de las graderías cerca de la casetilla de periodistas. Alguien se fija y se da cuenta de que esa persona no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque la actividad era una actividad donde estaba involucrada en la FIFA. Entonces era algo ¿cómo te dijera? No era el acceso era restringido, digamos, en todo caso. Sí, solamente puede entrar gente, los jugadores, el director técnico y alguna gente relacionada con esa actividad. Entonces el estadio estaba cerrado, era de noche. Resulta que uno de la FIFA ve que hay una persona, una mujer con pantalón como de mezclilla y camisa roja, sentada cerquita de la casetilla de periodistas. Él se va a decirle que no puede estar ahí, que tiene que salir. Poquito antes de que llegue esa persona a hablar con esa otra persona, con el extraño, la extraña, entonces la persona se mete en la casetilla de periodistas. La persona que tenía que decirle que tenía que salir se acercó a la casetilla y en la casetilla no había nadie.
Ay, ay, Y ay. no había nadie, sí. O sea, la persona desapareció. Lo cierto es que salió en los medios, alguna gente se burló, especialmente la gente que, como la noticia se dio en el campo deportivo, no como nota paranormal, sino una nota que tenía que ver con el campo deportivo, entonces se vio como haciendo, como chota, como se dice acá, como vacilando, como riéndose de la experiencia. Lo cierto es que se decía de que esta persona había sido una aficionada que había fallecido en un ataque al corazón durante un partido. No se supo nada más, pero lo cierto es que sí pasó. Tal vez no se sepa mucho quién es, pero que se vio. Y no era una persona de carne y hueso. Ahí está, la noticia, por cierto, está en YouTube. Y el medio, canal, Teletica Canal 7, que publica, que tiene su noticiero, 3 noticias, lo sacó en su noticiero. Eso con respecto al estadio Ricardo Saprissa. Acá también está, desde hace mucho tiempo, desde el año 1843 más o menos, existe el primer hospital construido en nuestro país. Ya es un hospital muy viejo. En él es muy común encontrar relatos de personas que afirman haber visto algo, en particular una monja, y también la aparición de un doctor que ya falleció hace mucho tiempo, que acá se le conoce como el doctor Moreno Cañas. En otros países, creo que Colombia, entre esos, existe como una especie de veneración de ciertas figuras que ya fallecieron. Entonces, aunque no son santos, se les rinde algún tipo de pleitesía. Y entonces está el doctor Moreno Cañas. Incluso hay unas oraciones que uno le reza para que el doctor le haga alguna curación de algún tipo de enfermedad. Lo cierto es que una persona me había contado 2 experiencias que unos amigos tuvieron en ese hospital. Durante un periodo, creo que fue en el 95, que se había ido la luz por el sector, le pidieron a una persona que trabaja en ese hospital que fuera a poner a funcionar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se va la luz y tienen que...? El generador eléctrico o grupo electrógeno le llamamos aquí. Claro. El motor, por decir. Exactamente. Ajá, sí. Exactamente. Entonces dice que él, cercano a una unidad del hospital, andaba con foco, vio algo muy, muy raro. Dice que vio como una monja que estaba flotando, que la cabeza casi le pegaba al cielo raso, flotaba, no estaba sobre el suelo, sino que flotaba y pegaba la cabeza en el cielo raso. Resulta que le alumbró para verla con más detalle, con el foco. En ese momento desapareció. Otra experiencia que monjas también fue un paciente que vio una monja que durante la madrugada era un paciente que vio una monja que se había situado en unas camas cercanas a donde él estaba. En un momento dado, la monja da una vuelta y en lugar de brincar, por decirlo así, si fuera una persona normal, una especie de barrera, la atraviesa. Al día siguiente, 2 otras personas que estaban en las camas donde se había acercado la monja fallecieron en ese mismo lugar. Fallecieron al día siguiente. El paciente habló con el doctor, le contó la experiencia.
el doctor le creyó la experiencia, pero le dijo, no le digan nada más a la gente, porque la gente se asusta mucho aquí en el hospital cuando se habla de esas cosas. Claro, porque sobre todo en los hospitales, cuando ocurren este tipo de apariciones, a veces se les relaciona como si fueran malos presagios, malos augurios, ¿no? Como anunciadores de un fallecimiento o de una desgracia. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque es tanto lo que tú has mencionado, ¿no? Esto de lo que llaman la llorona, que en realidad el término la llorona es más de México, pero que ante fenómenos similares también lo empleamos en otros países de habla hispana. Como lo otro, ¿no? Que son estos fantasmas al parecer de antiguos religiosos, ya sea monjas, ya sea monjes, frailes, sacerdotes sin cabeza. Aquí en Perú hay varias historias de curas sin cabeza, ¿no? En la ciudad de Arequipa hay alguno, en Barranco, en Lima también hay otro, en distintos lugares. Son muy comunes, ¿no? O sea, da bastante que pensar. Sobre todo, bueno, en el caso de la ciudad de Lima ocurre porque en el periodo español, pues, dicen que hasta un 10% de la población se dedicaba a la vida religiosa y que había iglesias, conventos y también criptas y todo por aquí y por allá, ¿no? Que después cuando llegó la República muchos fueron demolidos, etcétera. Pero hasta ahora hay quien dice, ¿no? Que en determinados lugares se sienten esas presencias y se pueden incluso ver. Me llama la atención, ¿no? También en Lima, bueno, en realidad pertenece administrativamente a la región Callao, en el distrito de Ventanilla, hay por ahí un testimonio que me comentaron, ¿no? De un lugar donde hay un cementerio popular, ¿no? Un cementerio que digamos ha surgido por la propia necesidad de la gente, no planificado, que por las noches a veces se escuchan esos lamentos, ¿no? Esos lamentos que ya después la interpretación de las personas del lugar, de los ciudadanos que habitan esos sitios, lo toman como que seguramente ha sido una madre que ha perdido a su hijo o alguien que ha fallecido en circunstancias muy extremas, ¿no? De violencia o de algún tipo de necesidad. Entonces es llamativo porque son fenómenos que se repiten. Y después el otro tema, el de los famosos monjes fantasmas, pues hay casos incluso en España, ¿no? Para no hablar de otros encapuchados en otras partes del mundo, pero sí, justamente yo hace tiempo atrás hice un programa al respecto con Marcelino Requejo, investigador español justamente, que tiene un libro Más allá de lo sobrenatural, donde trata estos casos. Iker Jiménez también ha tratado estos casos en alguna ocasión en sus programas, en sus libros, y yo también he recogido al noreste de Lima, en la zona andina, en Huaraz, un caso de un, entre comillas, monje volador. Entonces es extraño, ¿no? Porque es como una conjunción entre la figura representativa de una persona piadosa, religiosa, pero que al final queda en nuestro mundo tras su muerte como una especie de sombra que asusta, ¿no? O sea que más bien ya tiene un contexto no religioso, no espiritual positivo, sino negativo, ¿no? Es muy, muy singular. Sí, me llaman acá hay un fenómeno que se le conoce como el desfile de las ánimas. Como un poquito quizá como la Santa Compañía en España, ¿no? En Galicia. Sí, exactamente, es lo mismo. Lo que pasa es que ocurre en contexto diferente, aunque un poco parecido. El nombre va y pero son cosas interesantes que tienen que ver, que tal vez un historiador podría hablarlo por el tipo de contexto, el tipo de cultura, sin irse mucho a lo sobrenatural, pensar que es un ¿cómo se llama? Un tipo de fenómeno sociológico que ocurre. Sin embargo, cuando hay alguien que cuenta un testimonio con algún tipo de material audiovisual, entonces ahí es como más inquietante, porque entonces uno tiene que ponerse a ver de dónde saca algo que explique esa aparición. Tal vez es más fácil de explicar una aparición normal que ocurre, qué sé yo, en una casa abandonada que la misma Llorona, porque
porque el fenómeno se da en muchos países. Es como que se repite la misma actividad, pero en diferentes lugares y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de La Llorona, se quita de un riachuelo, de un río. No así con los fantasmas. Los fantasmas normales, por decirlo así, cuentan con sus propias características, como el espectro, fantasma. Por ejemplo, hay como creo que Santiago Vázquez hace una división entre espectro y fantasma. Ajá. Uno es el fantasma que puede interactuar con uno, que incluso le comunica algo, que está bien, que no le preocupe. El espectro es aquel que repite la misma acción todas las noches. Hace lo mismo y no tiene, ¿cómo se llama? No tiene no hay ninguna relación con el testigo. El testigo solamente ve y nada más, pero no recibe ningún tipo de retroalimentación de la entidad. La entidad simplemente es como si estuviera repitiendo una acción, como si fuera un video. Exacto. Ese símil iba a poner que en un caso se trata de estas situaciones, estas circunstancias en las que estamos frente a una presencia que es consciente de que nosotros estamos ahí, que en algunos casos incluso pues ha habido que, claro, te deja un mensaje o te dice estoy bien, ¿no? Como curiosamente también un libro que estaba volviendo a leer hace poco, ¿no? El libro de JJ Benítez llamado Estoy bien, justamente porque los casos que ayer recoge tienen ese denominador común de seres fallecidos, seres humanos fallecidos que aparecen ante sus deudos, ante sus familiares o amigos, para darles un mensaje de que en esa otra vida pues se encuentran, no están en todo caso ni sufriendo ni desesperanzados, sino que es pues un factor de esperanza, ¿no? Para quienes después tengamos que hacer ese tránsito. Pero hay algunos así que claro, te dejan ese mensaje, o otros también los típicos casos que es como que te tratan de asustar o tienen algún tipo de actitud, por ejemplo, en cuanto a las psicofonías, ¿no? Suponiendo que se trata del mismo fenómeno, que pueden dirigirse al testigo, al investigador, o incluso responder a alguna pregunta que tú haces, como en el caso del Spirit Box. Hay una serie de casos en los que lo que sea que esté ahí muestra una interacción y un conocimiento de que el testigo humano vivo, vamos a decirlo así, se encuentra presente y en su campo de acción y hace algo al respecto, ¿no? Pero en otros es como tú dices, o sea, es como que una acción en bucle, una acción que se repite una y otra vez, ¿no? Cuando dicen que ven el típico fantasma que camina siempre a la misma hora, de la misma manera, como si estuviera ajeno a lo que le rodea por el mismo lugar, o haciendo una misma acción. Me recuerda mucho también a esas historias que son poco comunes, pero fueron registradas mucho tiempo atrás, como de la gente que decía ver batallas que habían ocurrido, pero batallas fantasmas, ¿no? Reproducidas en el cielo, o que escuchan sonidos en antiguos campos donde han ocurrido sucesos extraños, como si alguien encendiera una grabadora y pues dejase escuchar, pero son cosas, son como ecos, en realidad son eso, son ecos del pasado, ¿no? Como si existiera eso que antes se hablaba y que después la ciencia desestimó, ¿no? El éter, ¿no? Esa sustancia que lo impregnaría todo de manera invisible y donde quedarían registradas muchas cosas, sobre todo cuando se trata de emociones fuertes o de sucesos, en este caso de sangre, ¿no? Estamos hablando de batallas. Acá en la zona norte, donde está el volcán Irazú, donde hay mucha actividad ovni, está también un sanatorio. Ese sanatorio era para enfermos tuberculosos, fundado por el doctor Carlos Durán, y entonces se conoce como el Sanatorio Durán. En Costa Rica no hay muchos lugares de ese tipo. Por ejemplo, si uno busca videos, literatura, todo lo que tiene que ver con actividad paranormal en España, uno ve que, por ejemplo, en España hay muchos, incluso en los mismos Estados Unidos,
muchos edificios de ese tipo abandonados, que fueron hospitales, que fueron colegios. En el caso de Costa Rica pasa con el Sanatorio Durán, donde hay mucha actividad, no tal vez poltergeist, pareciera que no existe ese tipo de actividad, pero hay mucho turista que llega al lugar, toma fotos, y yo estuve ahí, yo nunca sentí nada raro, pero sí se ha presentado un montón de cualquier cantidad de veces personas que se toman una fotografía para celebrar el momento en que están ellos ahí. Entonces pasa de que salen chiquitos, por ejemplo, en una fotografía donde salen unas personas, en la parte atrás, en el suelo, se ve una chiquita como ¿cómo se llama? Como sentada en el suelo, con una especie de vestimenta como si fuera como una pijama, algo por el estilo. Uh-huh. Ellos durante la toma de la fotografía no vieron nada, nadie estaba ahí. Después hay otra que me inquietó bastante, donde ocurre lo mismo. Unos turistas se toman una fotografía, eran 3 personas, al fondo de la fotografía se ve una chiquita con el tipo de vestimenta blanco pero sucio. Me parece que sí es un tipo de bata, y está mirando, da la espalda hacia las personas que están sacándose la fotografía. Frente a ella hay una entidad negra, como si tuviera una bata, por decirlo así, negra. La figura negra es más alta que la chiquita. La chiquita está como mirando hacia la entidad negra. Después, detrás de la cabeza de una de las personas hay otra entidad igual, alta, no se le ve el cabello, el pelo, sino que se le ve como si estuviera como una capucha encima de la cabeza. Las 2 entidades. Yo intuyo que hay mucha actividad en ese lugar. Mucha gente está atrapada ahí, pero nunca se ha hecho nada. Simplemente la gente llega a turistear, como se dice, pero por lo mismo, por sentir si hay algo raro. Después está también la casa donde estuvo el médico. Ahora, el tipo de pacientes generalmente de ese sanatorio eran niños, y las personas que atendían a esos niños eran monjas. No me acuerdo cómo se llaman, una orden, un tipo de monjas que usan como una especie de alas en la cabeza. Sí sé a cuáles te refieres. Creo que es más que una orden, es un antiguo tipo de traje de monjas que ahora ya no se emplea, pero que es bastante conocido. Sí sé a cuáles te refieres. Exactamente, ellas eran las que atendían. También cuando yo mencioné el Hospital San Juan de Dios en la capital, también esas monjas son las que se ven allá en el Hospital San Juan de Dios, en particular una que le anda ofreciendo vasos de agua a los pacientes. Los pacientes, me imagino, del susto no le dan, como dicen, pelota. Lo cierto es que en el cementerio general de la capital hay una escultura que supuestamente es de esa mujer. Yo tengo que ver si puedo localizarla en ese cementerio, una escultura de esa monja ofreciendo un vaso de agua. Ahí estaría esa monja que dice, yo no sé, tener que preguntarle a la persona que está ahí en el cementerio el contexto de esa escultura, pero vieras que es muy representativo. Aquí también, cerquita de donde yo vivo, está el Hospital Max Peralta, que también es viejito ya. De hecho, aquí la población
de Cartago está pidiendo que haga un traslado al hospital porque ya el hospital ya no aguanta más gente. Es un hospital fundado entre los años 40 y 50 del siglo pasado. Y entonces ya el edificio es viejo, se viene un aguacero y todo el mundo se moja en las camas, y entonces pero entonces es normal que ocurra esto. Con respecto a el doctor que yo había mencionado, doctor Moreno Cañas, si vos buscaras ahí en Google, ahí va a estar la fotografía de él. Este doctor era una eminencia en esos tiempos, en los años 40. Era un médico excelente, un cirujano excelente, pero a raíz de un problema que tuvo con un paciente, el paciente le reclamó que le hizo un daño en una pierna, y entonces a raíz de eso cuenta la historia. Es más que una leyenda, en realidad sí pasó. Este señor lo mató al doctor. Wow. Porque lo mató, y entonces resulta que después de esta cuestión, la gente cuenta de que se le hacen milagros, se le reza al doctor Moreno Cañas, por qué sé yo, por algún dolor de cabeza, por una pierna, con algún problema de una pierna o la espalda, y entonces el médico llega a donde está la persona y le hace la operación y la cura. Eso es algo. Y el doctor tenía su clínica, el doctor trabajaba en el hospital San Juan de Dios. O sea por que cierto, en ese hospital están todas las herramientas, los equipos que ese doctor utilizaba en aquellos tiempos. O sea que es el caso del médico que no solo es que se aparece como fantasma, sino que incluso se cuenta que opera estando muerto. Sí, exactamente, sí. Wow. Hay mucha gente que ya no tanto ahora, sino antes, digamos, digamos, mi mamá, creo que ella sabe algo, pero más que nada los abuelos de uno, los tatarabuelos, la gente que vivió en esos años 40, 50, cuenta muchas anécdotas del doctor Moreno Cañas. O sea, él no es una entidad negativa, es positiva. Lo que pasa es que si vas a rezarle y para que te cure, qué sé yo, una gastritis o algo por el estilo, tienes que estar preparado, digo yo, porque en el menos te vas a pegar un susto. Pero vieras que es muy, muy interesante. Hay mucha gente que cuenta sus anécdotas y en eso Costa Rica es muy rico, como Latinoamérica, ¿no? En contar ese tipo de experiencias. También está las experiencias que han llegado a cesar debido a que la población, por decirlo así, ha crecido mucho, y ya no había antes la tranquilidad. Antes los lugares eran más tranquilos, menos gente, menos luz, menos alumbrado público, entonces uno sí podía estar al estrecho de cualquier cosa que le pasara. Acá, en el tiempo de mis abuelos, por ejemplo, se habla de la cegua, la Llorona, obviamente, pero la Llorona es como más, la Llorona se quedó, no se fue. En cambio, por ejemplo, el Cadejos, que es un perro grande, negro, que emite unos ojos como de fuego. Después, la cegua es una mujer con cara de caballo. Wow. O sea, en el caso del perro negro, sí hay otro tipo, por ejemplo, la leyenda de Cerbero, ¿no? Que es de la mitología griega, este perro con múltiples cabezas. No sé por qué ha venido su mente, mejor dicho, ha venido a mi mente su imagen, su representación, o también en otros lugares donde se habla de perros negros o este tipo de animales que siempre van en un tono de mal augurio, ¿no? Que si te los cruzas, pues prepárate para lo peor, porque no es una buena señal definitivamente. Pero lo que tú has mencionado de la mujer que tiene una cara como de equino, de mula, de caballo, esto sí ya me ha sorprendido, porque, por ejemplo, aquí en Perú se habla de supuestamente de visiones de
mujeres o personas en general que tienen patas de animal, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo estoy residiendo ahora en la Amazonía, se habla del Chuyachaki, que es supuestamente un espíritu protector de los bosques, pero bueno, protege al bosque, pero a la persona que se interna y que percibe que lo hace con la intención, ya sea un leñador, un cazador, de causar algún daño a esa zona natural, pues hace que se pierda, tomando la forma de un familiar o de un amigo, raptándolo en pocas palabras, pero que lo puedes reconocer como que es falso, porque o ya sea que uno de sus pies está torcido, o en lugar de pie tiene una pata ya sea de un ave, o de repente puede ser de una cabra, de algún animal, ¿no? Entonces si percibes eso, pues échate a correr, porque es este demonio o espíritu del bosque que no te va a hacer nada bueno, ¿no? Y también otros casos en los que sí se ha hablado de esto, incluso en zonas menos alejadas. Es bastante curioso porque como digo y como tú también mencionas, son historias que con sus matices se reproducen en distintas geografías del mundo y en distintos tiempos. Pero por favor continúa, porque me he quedado, ¿cómo es posible esta imagen, ¿no? Difícil incluso de conceptuar en la mente de una persona, una mujer, que su cabeza es pues o su cara es de un equino, no sé. Sí, lo cierto es que este tipo de fenómenos, este tipo de anécdotas, de leyendas o de historias como que han cesado, ya no se dan tanto, o se dejaron de ocurrir. La persona, en el caso de la cegua, siempre hay un trasfondo las historias tienen un trasfondo ético, moral. Lo cierto es que si una persona, en aquellos tiempos, en la Costa Rica rural, de lugares donde hay potreros, donde hay mucho campesino, que por el tipo de trabajo, que es un trabajo físico, Uh-huh. la siembra, la cosecha y todo eso, y entonces esas personas iban a la cantina y entonces se tomaban sus traguillos y llegaban, como quien dice, volados a la casa. Entonces resulta que muchas veces supuestamente estas entidades se les aparecen como, 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 como una medida para que cesen de hacer esto, de llegar tarde a la casa, tomados. Entonces, por ejemplo, me imagino una persona que viene de una cantina con varios tragos, acá se le conoce como guaro, el guaro, el de caña. Y entonces vienen tomados y entonces ven una linda mujer, y en ese tiempo obviamente se usaba el caballo. Entonces siente atracción por la mujer, una mujer muy guapa, muy linda. Le dice que se sube al caballo que la persona está usando, ¿no?, para trasladarse. Y resulta que en cierto momento, cuando la persona tiene a la persona atrás y está yendo a caminar para donde tiene que ir, a la casa, en un cierto momento voltea hacia atrás y lo que ve es una mujer con cara de caballo. Ya. Uh-huh. Ahí es donde se pega el susto de la muerte. Entonces ahí es donde supuestamente la persona debería dejar de tomar. Ahí es donde le dicen: hombre, tenés culpa, eso te pasa por andar tomando tan tarde. Y entonces donde cambiaran ahí donde tendrían que cambiar la costumbre de estar llegando tarde y tomando. Pero me acuerdo una experiencia que me había contado una tía de mi abuelo paterno. Acá a unos 500 metros hay una zona que se convirtió en cancha de fútbol. Uh-huh. Mi abuelo estaba cruzando en forma diagonal, de esquina a esquina, ese lugar, donde actualmente es una cancha de fútbol. Se topa a una mujer muy bonita, y cuando se la topa y ya dejan de verse, entonces mi abuelo lo que hace es que la voltea a ver hacia atrás, y cuando la voltea a ver, lo que ves es una mujer con cara de caballo.
Eso me lo contó mi tía, no puedo decir si es verdad o es mentira, pero lo cierto es que así como me lo contaron a mí, en ese caso mi tía, así pasa de que fulano le cuenta, de que el abuelo le cuenta al nieto, de que el papá le cuenta al hijo. Eso es algo que se repite mucho acá. Lo que pasa es que ha cesado un poquito, pero como te digo, La Llorona no, La Llorona está muy actual, no sé por qué, no sé qué tipo de entidad sea, así como La Mona, por ejemplo, La Mona, especialmente en la zona de Guanacaste. La zona de Guanacaste es una zona rica en mucho folclore, todavía se siente un poquito lo que son las zonas rurales. Y se habla de gente, brujos, brujas, que se convierten en un mono. Entonces les dicen La Mona. Y lo interesante es que se han obtenido videos donde se ve algo por el estilo, subiendo un poste, y la gente dice haberlo visto. Entonces no solamente el fenómeno de La Llorona y se mantiene actual, sino que también. Fuera de esos dos, yo creo que la actividad paranormal, aparte de lo que es fantasmas, por ejemplo en el Sanatorio de Durán, el Hospital San Juan de Dios y algunos otros lugares, casas en particular, yo creo que solamente esos fenómenos se mantienen actual. Ya la cegua, el cadejos. Bueno, vos habéis mencionado una criatura mencionada por nativos. Aquí también pasa lo mismo, pero es que no me acuerdo el nombre, no sé si es el Señor del Bosque. Es una persona que está llena pero cubierta de plantas por todo lado. Pero eso sucede solamente entre la población nativa aquí de Costa Rica, los Cabecas, los Bribri, los Maleco. Mira, te mentiría si el nombre que dije, el Señor del Bosque, es el correcto, pero sí ocurre algo parecido, muy semejante. Wow, interesante. Es como si se tratara de los mismos fenómenos subyacentes, pero que tienen sus variaciones en distintas partes del mundo, pero de que se presentan, quién sabe para qué, ¿no? En el caso de los señores del bosque, posiblemente para proteger la naturaleza de la que forman parte, y en otros casos pues no sabemos exactamente el trasfondo detrás de esos seres que asumen las formas de la Llorona o de la mujer con rostro de caballo, o en el caso de aquí también, bueno, en la selva, en la Amazonía peruana se habla de la runa mula, ¿no? La runa en quechua es persona. Entonces es una especie como de un centauro, entre comillas, ¿no? Más o menos, o sea, tiene el cuerpo de la cintura para arriba, generalmente de una mujer, otros hablan también de un varón, y hacia abajo es una mula, ¿no? Y también se le da un trasfondo moral, que eso le pasa a aquellos que cometen adulterio o que han tenido algún tipo de falta a la moral, ¿no? Pero al igual como tú mencionas también, se dice que ya no hay muchos casos de estos, por no decir que ya prácticamente no hay, pero en los antiguos, ¿no? Y en décadas anteriores lo hablaban completamente en serio, como una realidad que se les podía cruzar, y de hecho se les había cruzado en más de una ocasión en las noches, ¿no? Y bueno, Carlos, quiero agradecerte por esta intervención nueva en Misterios al Anochecer, que nos da a entender que pues el misterio está donde quiera que nos encontremos, ya sea en Perú, en Costa Rica, en España. Las fronteras no existen para los enigmas, y muchas gracias, Carlos, y de hecho va a haber alguna nueva oportunidad pronto. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de dar un poquito de estos temas que son muy, muy apasionantes, ¿no? Así es, Carlos. Amigos, ha sido Carlos Chavarría, también conocido como Carles Ditsu, investigador de estos temas, apasionado por las cuestiones del fenómeno ovni, y también, como hemos podido disfrutar en esta ocasión, temáticas más paranormales, de mitos y de leyendas, que quizá no sean tan mito o tan leyenda, porque hay testigos que aseguran que se han encontrado con esto y que ha sido una experiencia tan real como cualquier otra. Así que
Muchas gracias amigos por asistir a esta edición de Misterios al Anochecer y será hasta la próxima en donde nos estén sintonizando, ya sea Radio Arequipa Internacional, ya sea Misterio Infinito pero en YouTube, Radio Imperial 2, Estación Lamas, acércate a radio.org, edenex.es. Lo importante es que ustedes están ahí y gracias por el tiempo brindado. Nos estamos viendo. Saludos amigos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.